Hola a todos, soy Ana Isabel Pérez González, psicóloga de la Asociación TOC Granada. Y antes de hablaros del tema de hoy, quisiera comentaros que podéis ver nuestro protocolo de terapia para el TOC pulsando en el enlace que aparece en la parte superior de la pantalla. También al final de este vídeo os dejaremos dos interesantes vídeos relacionados con la temática de hoy. Uno sobre la terapia de exposición y otro sobre qué puedo hacer ante la llegada de pensamientos obsesivos, el cual nos habla de la prevención de respuesta. Ambos vídeos constituyen una breve explicación de la terapia conocida como EPR. Y ahora sí, vamos a centrarnos en la temática de hoy. ¿Cómo identificar los pensamientos obsesivos por el TOC? En este vídeo vamos a intentar de identificar y de distinguir los pensamientos obsesivos de otro tipo de pensamientos que puedan estar en nuestro flujo de pensamientos conscientes, para que la mera identificación del pensamiento como obsesivo nos lleve al proceso de aceptación y de prevención de respuesta. Como sabemos, el TOC es un trastorno psicológico donde se presentan dos síntomas principales que están íntimamente relacionados entre sí y que a veces son difíciles de distinguir, como son las obsesiones y las compulsiones. Hoy nos vamos a centrar en las obsesiones. Las obsesiones consisten en pensamientos, imágenes, incluso sensaciones que invaden de manera intrusiva nuestra corriente o flujo de pensamientos. La persona las experimenta como inoportunas y molestas. Es nuestra propia mente quien de manera involuntaria las genera. En ocasiones también se puede manifestar como una urgencia o necesidad de decir o hacer algo generalmente inadecuado para la persona o socialmente inapropiado. Insisto en la importancia de saber que la persona no elige tener este tipo de pensamientos o de imágenes o sensaciones, simplemente aparecen y las personas lo interpretan como inaceptables. Los modelos psicológicos actuales insisten en afirmar que las obsesiones son el componente principal del TOC. Esto es, que la condición necesaria para que exista trastorno obsesivo-compulsivo es la presencia de pensamientos, imágenes o impulsos. Incluso se ha visto cómo personas que creen que solo experimentan compulsiones de algún modo están en respuesta a este tipo de eventos privados. Identificar el conjunto de pensamientos obsesivos de nuestro flujo de pensamientos nos ayudará en el proceso de aceptación y a que nos dirijamos con decisión y determinación a cambiar y prevenir la respuesta obsesiva. Para ello es muy importante saber qué características tienen este tipo de pensamientos y así identificarlos como lo que son obsesiones, pensamientos persistentes que son productos de nuestra mente, involuntarios en sí misma y que no definen a la persona. Esto nos dará la primera clave para dirigirnos al cambio de respuesta. A continuación voy a pasar a nombrar las características principales para poder identificar un pensamiento obsesivo y luego pasaré a explicarlas con más detalle. Debemos de saber que un pensamiento obsesivo puede tener varias o todas las características que voy a ir nombrando. Y digo que a veces solo son algunas de estas características porque, aunque no genere culpabilidad o no sea egodistónico, no significa que no estemos ante la presencia de un pensamiento obsesivo. Las características principales de los pensamientos obsesivos son que es intrusivo, es repetitivo, genera un gran malestar, genera duda, intentos de rechazar este pensamiento, es egodistónico, sensación de por pensar tal cosa va a pasar otra. Empecemos por su carácter intrusivo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que irrumpe de forma involuntaria y súbita en nuestro flujo normal de pensamientos conscientes, es decir, habitualmente en cualquier actividad cotidiana de repente irrumpe y la persona experimenta un gran malestar. No son evocados de forma voluntaria. Tiene también un carácter repetitivo, es decir, el pensamiento o imagen se repite y persiste, dando igual los esfuerzos que la persona haga por controlar o eliminar dicho pensamiento. Sigue apareciendo y molestando cada vez con más malestar, pese a los intentos desesperados de control por parte de la persona que lo experimenta. La naturaleza propia de la obsesión es la repetición. Otra característica importante es esos intentos de rechazo
de rechazo por parte de la persona. Es decir, la persona no desea pensar en ello, aparece sin más y con ello la necesidad de control o de controlar la aparición de dicho pensamiento. La persona los valora y lo juzga como algo inaceptable y como consecuencia se resiste activamente ante su presencia. Las obsesiones causan un gran malestar emocional, tan significativo que la persona siente que debe de hacer algo para detener o eliminar y así recobrar la tranquilidad y poder seguir con las diferentes actividades diarias. Aquí es donde surgen las compulsiones, comportamientos cuya finalidad es reducir ese malestar que producen las obsesiones o para que no suceda el mal temido. Por ejemplo, enciendo la luz 3 veces para que mi madre no enferme. Repercute de forma muy negativa en el estado de ánimo de la persona. Y este malestar puede ser ansiedad, puede ser miedo, pero puede ser también culpa, ansiedad, asco. Cualquiera de estas emociones serían las que vienen acompañadas al pensamiento obsesivo. También aparece duda e incertidumbre. La duda es continua y constante sobre el tema relacionado con el foco obsesivo. Sea, por ejemplo, un TOC de comprobación, un pensamiento obsesivo que puede aparecer ahí, puede ser: ¿habré cerrado la puerta correctamente? ¿Y si no la cerré bien? Otra característica es que es egodistónica. Significa que va en contra de los valores de la persona, de cómo es y de lo importante para esa persona. En un TOC de daño, un pensamiento obsesivo puede ser: ¿y si sin querer dañara a mi hijo? Este pensamiento va totalmente en contra de los valores de la persona, que tienen que ver con el cuidado y con la protección a su hijo. Aquí es donde digo que la gran mayoría de las veces es egodistónico, pero no siempre. Por ejemplo, el pensamiento obsesivo de ¿y si no cerraste bien la puerta? En realidad aquí no es egodistónico, puesto que todos queremos que nuestra casa esté segura. El problema aquí sería la irracionalidad, es decir, las veces que lo comprobamos. Resumiendo, podemos decir que el pensamiento obsesivo es el que aparece de forma involuntaria e intrusiva, es repetitivo, genera un gran sufrimiento y malestar en la persona, generando una necesidad de controlar o de eliminar dicho malestar. Entender el TOC es entender su carácter involuntario y repetitivo, aceptar dicha naturaleza y entender que no podemos controlar su aparición, pero sí la respuesta que demos ante este tipo de pensamientos. Esto nos ayudará a volver a enfocarnos en lo realmente importante para nosotros y prevenir la respuesta obsesiva, que lo único que nos genera es más malestar y sufrimiento a largo plazo. Deseo que este vídeo os haya podido ayudar. Os deseo con estos 2 vídeos complementarios que veis en pantalla y me gustaría despedirme con esta frase. El problema no es el pensamiento obsesivo, el problema es la credibilidad que le das y por consiguiente la respuesta errónea repetitiva. Un abrazo para todos y hasta el siguiente vídeo.